Pues ahí tienen una clase de baile prohibida por, por los delitos seguramente, porque son pasos prohibidos precisamente por alguien que está pues siendo investigado. Y pues bueno, el día de hoy, precisamente para hablar de este tema, tenemos al senador Javier Corral. Muchísimas gracias, senador, por estar aquí con nosotras a las 2 para hablar de esta información. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Romina Blanca, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, pues sobre esto que efectivamente está sí, sucediendo en Chihuahua, una vergüenza, Ujú. por donde se vea, es un escándalo de este cínico que, pues ya lo era César Duarte, un personaje acostumbrado a mentir, pero de un cinismo impresionante. Estoy, como siempre, a las órdenes. Pues hablar. Hoy precisamente está César Duarte con Ciro y lo acusa usted de irresponsabilidad, de denuncias, un sustento, dice que la corte pues le da la razón y casi al mismo tiempo, bueno, también durante esta mañana le preguntan a la gobernadora María Eugenia Campos qué pasó con el tema de las propiedades con César Duarte y ella acusa que presuntamente fue su fiscalía quien pues entregó un mal expediente, que no dio seguimiento. Usted ha señalado que María Eugenia Campos pues de cierta manera, por así decirlo, pues se ha protegido a César Duarte, pero ¿a qué se debe este fracaso en el proceso de estas propiedades, de esas 50 propiedades? ¿Qué fue lo que ocurrió, exgobernador y senador? Perdón. A ver, en primer lugar, es muy importante señalar que las autoridades de Estados Unidos no lo absolvieron ni lo exoneraron. No era un juicio penal de entrada. Se ha dicho que ha sido un tema de lavado de dinero. Esto es absolutamente falso. Esa es la versión que él, pues, le conviene difundir. No se trató de ninguna acusación de fiscales o de agentes del FBI, como también dijeron, o de policías o autoridades financieras de los Estados Unidos. Se trató de un juicio civil que buscaba, a través de la contratación de un despacho norteamericano en Houston, Texas, que se denomina Busby, The Busby Law, eh, conseguir recuperar para Chihuahua las casi más de 50 propiedades que se le detectaron en los Estados Unidos. Era un juicio civil que buscaba precisamente pues resarcir parte de lo que se robó por la corrupción. Una parte precisamente de los recursos que se acreditó dentro de la causa penal por la que fue extraditado, que se le denominó el último clavo, 97 millones de pesos que él destinó para pagar cuantiosos gastos personales, tarjetas de crédito, compra de ganado, equipo para sus ranchos, incluso con ese dinero pagó impuestos. Entonces, de entrada hay que decirlo con toda claridad, no era un juicio penal, no se trataba de una acusación pues por lavado de dinero, y tampoco es la absolución de un delito. Esta afirmación es una gran mentira. Yo lo que quiero decir es que eh, César Duarte está actuando así por la protección que le ha brindado María Eugenia Campos, la actual gobernadora, y su cómplice en la corrupción, porque ella misma fue parte de la nómina secreta de César Duarte. Eh, no, no faltaron argumentos en el juicio. Lo que resulta es que el gobierno de María Campos nunca entregó la evidencia solicitada. O sea, César Duarte no probó su inocencia, de hecho no fue ni necesario. Al despacho estadounidense, a Busby, le ataron las manos desde Chihuahua para que no pudiera probar la demanda que se había presentado años antes, negándole el acceso y la entrega
de evidencia, la cual ese despacho ya había revisado y sabían que existía. Entonces, eh, yo lo que les quiero adelantar es que en media hora, quizá un poco más, un poco menos, le entregaré a, sin embargo, los documentos que acreditan cómo el despacho Busby solicitó en reiteradas ocasiones al gobierno del estado de Chihuahua entregar la documentación que ellos ya habían visto, que ellos ya habían conocido desde que se inició este proceso. Porque la última comunicación de este despacho todavía fue de abril de este 2025. Lo que sucedió es que María Eugenia Campos, eh, pues bajó los brazos y abandonaron el asunto. Nunca le contestaron al despacho ni ella, ni el fiscal general del Estado, ni el secretario general de gobierno. Hay incluso correos electrónicos dirigidos a todas esas autoridades donde el despacho les dice que se requieren presentar algunos documentos y simple y sencillamente no les dieron respuesta. Y por eso sale a bailar este cínico que lo ha sido siempre, que es un gran mentiroso. Es que a mí me resulta a veces sorprendente que haya todavía alguien que le crea a este mentiroso, que si hacemos memoria, hace 10 años salía con este mismo cinismo, con esta desvergüenza, a tratar de engañar al pueblo de Chihuahua, diciendo que juraba a lo macho que había firmado sin leer un documento por el cual él autorizaba una transferencia de sus cuentas bancarias personales por 65 millones de pesos para hacerse accionista mayoritario del Banco Unión Progreso de Chihuahua. Eso lo dijo en una entrevista a nivel nacional, donde dijo pues que firmaba tantos papeles que por ahí le metieron la autorización de transferencia al banco y la firmó y no se dio cuenta. Bueno, nada más para recordar el personaje que es. En realidad, Romina Blanca, lo que sucedió es que el gobierno estatal dejó de colaborar y en lugar de buscar justicia protegió al delincuente, porque María Eugenia Campos sigue la suerte de él. Hay que recordar que María Eugenia Campos fue vinculada a proceso penal en plena campaña electoral por cohecho al aceptar a lo largo de su encargo como diputada local una serie de sobornos que se le entregaban en el sótano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cambio de taparle a Duarte y de ocultarle las cuentas públicas. Y la suerte de Duarte, pues es la suerte de ella, y la suerte de ella, pues es la suerte de... Por eso hoy, con absoluto cinismo, ha salido a defenderlo y a decir que integramos mal la, la demanda en Estados Unidos. Fíjate nomás el nivel de protección que le brinda. Decir que se integró mal, lo que tendría que decir es, ¿y por qué no la perfeccionamos? Ellos no quisieron colaborar. En 4 años que el despacho estadounidense los buscó y esperó los documentos y nunca obtuvo respuesta. Ahora, este es un despacho de altísimo prestigio en Estados Unidos. Este despacho recuperó activos del otro ladrón de Duarte en Veracruz. Y precisamente por eso la Fiscalía General del Estado, en ese tiempo al frente César Augusto Peniche, se formuló un contrato de una contratación para que este despacho, que ya tenía la experiencia en recuperar activos, ¿sí? Pues él entrara al tema de recuperarle al pueblo de Chihuahua parte de esas propiedades. Ahora, el despacho nunca le costó al gobierno de Chihuahua, esa es otra mentira, ¿no? Se hizo un acuerdo para que de lo recuperado el despacho obtendría el 30%.
Entiendo que en Veracruz el contrato especificó que el despacho se quedara con 50%. Nosotros entregamos una lista de 12 propiedades que Duarte tenía en El Paso, en Nuevo México y en Arizona. Este despacho, por toda su cultura de investigación, de pesquisa, identificó 50 propiedades. Y bueno, eso es lo que ahora estamos enfrentando. Entonces, esto que salió a decir hoy María Eugenia Campos me lleva a mí a demostrarles con documentos los requerimientos de información que les hizo el despacho todavía en abril de este año y, por supuesto, el año pasado y el antepasado, pero nunca quisieron responder. Le estoy entregando, sin embargo, los documentos que acreditan lo que estoy diciendo. Le agradecemos, senador, y pues bueno, le pedimos también a la audiencia que se mantenga atenta a esta información que les vamos a ir dando a conocer, pero por el momento nos gustaría, senador, que nos pudiera comentar un poco también sobre cuál era este tipo de documentación específica que se le estaba requiriendo al gobierno de Chihuahua en esta ocasión, pues al frente de Maru Campos, y también si a partir de esto, de esta negativa de la gobernadora de entregar esta documentación, hay pues hay alguna responsabilidad legal porque no lo haya hecho. A ver, por supuesto que existe una responsabilidad absoluta de María Eugenia Campos en lo administrativo, obviamente en lo político, pero también en lo penal, porque hay un encubrimiento. Y es un encubrimiento absolutamente descarado, pero además es una enorme deslealtad al pueblo de que en lugar de proteger el interés público, pues haya decidido proteger a este delincuente, de no colaborar con un despacho que estaba debidamente contratado por el gobierno de, de Chihuahua, porque otra de las cosas que se dicen es que yo presenté personal esa demanda, pues esto no es así. Esta fue una relación institucional entre el gobierno de Chihuahua, Fiscalía General del Estado y el despacho Busby, que tiene su sede en Houston. De hecho, en Houston fue donde se firmó este contrato. Entonces, hay una responsabilidad y lo que ha sucedido, pues es que ella pues le ha permitido ya salir a despotricar, él se anda exhibiendo por todos lados, porque Duarte no se contiene. O sea, Duarte, primero, pues estuvo un tiempo amenazándola de que sacaría información que aún la comprometería más en términos de su corrupción política y la presionó para liberarlo. Hay que recordar que tras al día siguiente de las elecciones del 24, al día siguiente, una juez local de Chihuahua lo liberó eh, bajo la supuesta razón de que ya habían transcurrido 2 años sin actividad legal alguna. Lo que sucede, y luego también pues ya lo habían amparado otra jueza federal muy corrupta contra el proceso de extradición y contra otras órdenes de aprehensión que él tiene. Hay que recordar que tiene 21 órdenes de aprehensión. Digo, porque ese es el cínico que anda ahí tratando de victimizarse, de aparecer como un perseguido político e incluso pretender reducir o, o traducir el combate a la corrupción en Chihuahua como un asunto de rencilla personal entre él y yo, cuando todo el mundo sabe que este tema fue el gran referéndum, por decirlo de alguna manera, de la elección que a mí me llevó a la gubernatura de Chihuahua, porque yo ofrecí llevar ante los tribunales a César Duarte, pues no como un tema de venganza personal o de revancha política,
sino como un acto de justicia frente a lo que era una exigencia unívoca en el Estado, que era castigar saqueo que hizo César Duarte y que dejó en bancarrota a Chihuahua. Pues se robó más de 6,000 millones de pesos. Pues ¿con qué creen que construyó esas presas y con qué creen que compró el rancho más grande en el estado de Chihuahua, que es un rancho de 29,000 hectáreas? Repito, 29,000 hectáreas. Esa es la extensión del rancho, es más grande que todo el fondo legal de la capital de Chihuahua. Eh, y, y entonces, pues lo que ha sucedido en términos reales es que él puede hacer todo esto y puede irse a bailar y se anda echando sus pinos ahí con sus cómplices, tanto en algunos medios de comunicación como en la red de corrupción que formó, y ostensiblemente demostrando que él ha regresado y que él tiene el respaldo y la protección de la gobernadora María Eugenia Campos. Él ya tenía desde hace rato, porque es una especie de cogobierno el que él tiene con María Eugenia Campos, lo que se conoce como el maruduartismo. Él ya tenía el control de muchas áreas, pues no, ni más ni menos. El principal operador de él es Santiago de la Peña, el secretario general de gobierno es su principal compinche. Y entonces ya ejercía a través de ellos el poder en el Estado, había vuelto a tener ese poder, pero ahora que lo liberó María Eugenia Campos, pues ahora de manera directa ya aparece en conferencias de prensa, ya tiene reuniones, ya ha dicho que va a regresar incluso a la política, que va a volverse a postular. Pues es el mundo al revés, ¿no? Pero marca el enorme deterioro de la política chihuahuense, el grado de descomposición, de pudrición del gobierno de María Eugenia Campos, que es el gobierno peor rostro del PRIAN, porque eso es lo que es. Senador, entiendo entonces que lo que usted comenta es que Maru boicoteó el proceso, es decir, al dejarlo caer deliberadamente. Y nada más como para recapitular, ¿cuántas veces en esos 4 años que usted menciona, cuántas veces se le solicitó a Chihuahua la información y qué tipo de documentación es la que el gobierno de María Eugenia Campos no entregó? Bueno, en primer lugar hay que decir que en Estados Unidos los juicios son muy largos, son muy largos y muy lentos. Luego pues, se atravesaron en algunos de esos juicios la pandemia, etcétera. Sin embargo, el juicio entró en actividad o en plena actividad probatoria en el 2024 y todavía en el 2025. Y a lo largo de 2024 hubo varias comunicaciones del despacho norteamericano, porque la demanda se puso ante un juez de Texas, en el condado de Texas. Y en ese sentido, la última comunicación se las hemos brindado para que, sin embargo, la tenga. Es un correo electrónico donde claramente se lee los requerimientos de información que le están haciendo al gobierno de Chihuahua para contestar una moción de César Duarte en términos de procedimientos legales. Porque, a ver, muy importante decirlo, Romina Blanca, que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades de César Duarte con un valor de 25 millones de dólares no es porque las propiedades de este vulgar ladrón no existan, sino porque el gobierno del estado, entiéndase María Eugenia Campos, no atendió ni respondió a esos requerimientos. O sea, no se está diciendo que no tiene 50 propiedades. Lo que se está diciendo es que no pudieron aportar una serie de documentos que se necesitaban para contestar la moción, como ustedes podrán leer
en el documento que le estamos compartiendo a Sin embargo. Porque lo que dice, ¿qué dice Duarte en sus apariciones públicas? ¿Y qué dice su cómplice y protectora María Eugenia Campos? Es que las pruebas nunca llegaron, pero no porque no existieran o porque no estuviera documentado este enorme peculado que le permitió enriquecerse a costa del pueblo de Chihuahua y disponer de estos millones de dólares para hacerse de esa cantidad de propiedades. No, pues las pruebas no llegaron porque su cómplice María Eugenia Campos, porque César Jauregui Moreno, porque Santiago de la Peña jamás atendieron las solicitudes del despacho norteamericano. Poner ya en pantalla el documento donde señala precisamente necesitamos pruebas de su parte que demuestren que fue inherentemente imposible de descubrir y objetivamente verificable. A ver si más si nos puede ayudar Pau a poner el documento en pantalla. A ver si nos puede. No sé si nos escucha ahí. Si nos puede escuchar, creo que de momento no se puede poner. Senador, también preguntarle qué pasa con esto que... Perdón, algo sucede con el audio que no me escucha. Que no me permite escucharlas bien. A ver, está como ahí. El audio. A ver si ahí ya nos puede escuchar. No, aún Sí, no dígame. nos escucha. Sí, dígame. Sí, ¿ya nos escucha? Ahora sí. Muy bien. También queríamos preguntarle yo dos preguntas para finalizar, quizá un poco diferentes. Nada más, ¿qué pasa con esto que mencionan de que usted va a tener que pagar los gastos de la defensa del señor Duarte? ¿Y qué es el procedimiento que sigue frente a esto? Y otra pregunta aparte, que no es de este proceso legal, pero sí de las acusaciones contra César Duarte. Sabemos que en el estado de Chihuahua pues está cooptado y sería complicado. Pero ¿qué está pasando con la Fiscalía General de la República? ¿Ellos no están o no tendrían que estar siguiendo la denuncia, al menos por el banco que abrió César Duarte con dinero del Estado? Bueno, en primer lugar, qué bueno que abordan ese tema. Pues es absolutamente falso que yo de manera personal haya presentado una denuncia contra César Duarte. En estricto sentido, lo demandó el pueblo de Chihuahua a través de sus instituciones. Esta y las otras denuncias que derivaron en 21 órdenes de aprehensión las hizo el gobierno del estado de Chihuahua. E incluso sus propios abogados así lo dijeron en la conferencia de prensa, pero él, un mitómano irredento, ¿no? Se encarga siempre de estar contando mentiras y contando mentiras. Pues yo no tengo ningún problema, estoy absolutamente tranquilo, no tengo ningún problema en torno de una eventual demanda que él hiciera en los Estados Unidos. Incluso creo que eso nos permitiría retomar, por ejemplo, la demanda que el gobierno de Chihuahua no quiso continuar, para la que tuvo brazos caídos. Yo creo que esa sería incluso una oportunidad interesante para colocarle con toda claridad pues yo digo, elementos de prueba de cómo con dinero robado al pueblo de Chihuahua él adquirió todas esas propiedades. Ahora, el otro tema que tiene que ver con esto mismo es en el sentido de decir que la denuncia le costó cuantiosos recursos al pueblo de Chihuahua. Esto no es cierto. No se pagó ni un solo peso o dólar por los honorarios del despacho jurídico, porque estos serían cubiertos al momento de recuperarse los bienes que de manera ilícita él suma a su patrimonio. Entonces, para ser muy claro, el contrato estableció que al despacho se le pagaría el 30%. Insisto que hay una diferencia importante con lo que se hizo en el gobierno del estado de Veracruz, con el otro Duarte, ¿no? Entonces, por esa parte yo francamente no tengo mayor preocupación, pues es que él
siempre ha sido un mitómano. Él está acostumbrado a mentir, a distorsionar, y como tiene mucho dinero, porque tiene mucho dinero, hay que recordar que María Eugenia Campos no solamente lo liberó, le ha estado recuperando sus bienes mal habidos, ¿verdad? Y entonces paga mucho a medios de comunicación, pues tiene comprados a muchísimos medios de comunicación. De hecho, recientemente se reunió en un restaurante abiertamente con dos de sus principales mercenarios, a los que él ha financiado desde siempre y que son sus principales correas de transmisión: Antonio Payán, el director del periódico Ovnia, y Osvaldo Salvador Ang, presumiblemente el dueño de La Opción. Entonces, él está ahora en una campaña de victimización y se muestra públicamente. Hay una fotografía, por ejemplo, con varios de sus cómplices que también han enfrentado procesos penales en Chihuahua, y con estos dos periodistas o dueños de portales, ¿no?, en Chihuahua. ¿Y cuál era la otra, perdón? ¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República? Sí, Las claro. denuncias. Eso es muy importante porque César Duarte tiene otras órdenes de aprehensión vigentes en el orden federal, hay que recordarnos. Pero también lo que hay que recordar es que una jueza federal amparó a César Duarte contra la orden de extradición, una vergonzosa resolución judicial que le brindó una especie de impunidad, un blindaje frente a otras órdenes de aprehensión, toda vez que el tratado de extradición que México suscribió con Estados Unidos está basado en un principio de especialidad, en el que solo por la orden de aprehensión que ha sido autorizada por un gobierno extranjero se puede llevar el proceso penal en su contra en México, al menos que se solicite una excepción a ese principio de especialidad para acumularle las otras órdenes de aprehensión que ya estaban giradas por el mismo, antes de esa, o nuevas órdenes de aprehensión que se le hubieran girado por los mismos asuntos. Y entonces eso es lo que ha estado gestionando el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, que Estados Unidos acepte incorporarle, adicionarle las otras órdenes de aprehensión que también ya tiene allá. Y hasta donde entiendo, porque no hay mucha información, la Fiscalía General de la República ha estado enfrentando en una instancia superior esta decisión de la jueza que amparó a César Duarte, obviamente contrariando o impugnando el amparo que se le brindó. Finalmente, de mi parte también, senador, pues ya de alguna manera nos los señalaba, pero para dejar como bien claro, una vez que no lo absolvieron, no están diciendo que no es culpable, sino que no se puede continuar este juicio por la falta de documentación, la falta de información. Entonces, ¿puede iniciarse nuevamente esta misma acusación en Estados Unidos? Esto no lo va a hacer nunca el gobierno del estado de Chihuahua mientras esté el PRIAN, mientras el maruduartismo gobierne en el estado de Chihuahua. Por eso es tan importante la elección del 2027, por eso es tan importante echarlos del gobierno del estado, a Maru y a Duarte, porque pues son cómplices y ahí nunca va a avanzar nada. Se requiere, para que realmente haya justicia en Chihuahua, se requiere un cambio de gobierno. Ojalá que Morena tenga realmente la madurez, diría yo, pues la capacidad y la altura de miras para tener un buen abanderado o una buena abanderada que logre reacomodar las fuerzas políticas en el estado, que logre rescatar el gobierno de Chihuahua,
Pues porque ahí están todas las bases de datos y están todos los documentos y están todos los procesos suspendidos o algunos totalmente desactivados. Mientras gobierne el PRI y el PAN en Chihuahua, esta impunidad que estamos viendo continuará. Y César Duarte seguirá burlándose del pueblo de Chihuahua, envalentonado, ¿sí? Haciéndose pasar por víctima, apelando a las lealtades de sus cómplices, reclamando su poder, pero sobre todo haciendo lo que mejor sabe hacer, mentir y corromper. Y en ese sentido, no pasará nada si no hay un cambio efectivo de gobierno. Le agradecemos mucho, senador, nada más yo por el tema, y porque usted mencionó lo de Morena allá en Chihuahua, pero también el maruduatismo ahí dicen que tiene cooptado Morena con Juárez, con el grupo de Juárez, con el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Peña, ha sido relacionado con el caso, con el grupo de Maru. A ver, Cruz Pérez Cuellar es un personaje vinculado directamente a la gobernadora María Eugenia Campos, directamente vinculado a César Duarte. Él es uno de sus testaferros, así, él estuvo en la nómina secreta, fue otro de los que estuvo ahí, y él trabaja con ellos. En la pasada elección de renovación del Poder Judicial en el Estado, como en lo federal, negociaron los tres para distribuirse cargos en ambos niveles en la renovación del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Local. Esto es bien importante que desde ahora lo tenga claro Morena. Hay instancias dentro de Morena que están obligadas a atender la información que sobre esto se les brinde, porque pues es clarísimo ese vínculo. Él está más en la ruta, en la línea de María Eugenia Campos y de César Duarte, pues que obviamente de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia Sheinbaum. Y eso está cada vez más evidente. Que lo tenga claro Morena, como dice, pero también la ciudadanía. Es que no, perdóneme de nuevo. Sí, ¿me escucha aquí ya mejor? Es que las voces se juntan, pero no sé qué estará pasando, pero ¿me decía usted de qué? ¿Me escucha ahí? Ahí sí, perfectamente. Que si también la ciudadanía debe tener clara pues identificar qué grupos de Morena están más pegados al maruduartismo. Claro, a ver, ese es el tema. Morena no puede, lo digo sinceramente, en Chihuahua, ir a repetir con un duartista la búsqueda del gobierno del Estado. De hecho, en el PAN se dice que el verdadero candidato de María Eugenia Campos es Cruz Pérez Cuellar, ¿no? Que ella apostaría en un lado del PAN por un candidato o candidata, pero que en Morena su verdadera apuesta pues es Cruz Pérez Cuellar. Pues se entendería perfectamente con él. Ahora, la ciudadanía debe tener acceso a estos elementos y yo creo que esto es algo que con toda claridad se tiene que hacer y decir. Al menos yo lo estoy señalando con toda claridad y yo pondré en manos de las instancias de este partido, de Morena. Yo no soy miembro de Morena, yo soy simplemente un senador externo a Morena, adscrito a su grupo parlamentario, pero yo haré llegar la información con toda claridad, integridad, tanto a Morena como a la presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, senador, que nos haya dado esta entrevista y sobre todo pues esta información con respecto pues a lo que ocurre en Chihuahua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todo el equipo de Sin Embargo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí escucharon ustedes el tema de César Duarte, pero también lo de Morena está muy bueno.